Si ustedes me permiten, hermanos, quisiera darle continuidad a lo que esta mañana estábamos compartiendo con ustedes. Estábamos hablando, hermanos, sobre Primera de Corintios 12, en donde el apóstol Pablo nos hablaba, hermanos, a través de la palabra del Señor, de cómo, hermanos, en la iglesia hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Y hablábamos de que todos, cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, poseemos por lo menos un don. Por lo tanto, si tenemos el don, tenemos el ministerio, que significa servicio. Y por lo tanto, si tienes el don y tienes el ministerio y vas a tener la operación. Hablábamos que la operación es el poder, es, hermano, la energía que Dios da a su pueblo, que el Padre directamente trata con nosotros. Entonces, automáticamente, hermanos, como siervos de Dios, como hijos amados de Cristo Jesús, hermano, salvos, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, automáticamente todos y cada uno de nosotros venimos a convertirnos en instrumentos de Dios. Y de eso vamos a hablar. Cada uno de nosotros como instrumentos del Señor. Y vamos a hablar de 10 calificaciones que tiene el instrumento de Dios, pero desde la perspectiva bíblica. Porque si hablamos de los líderes y de la gente en el mundo secular, ya sea en la industria, en las compañías o aún en las religiones, hermanos, pues hay ciertas cualidades que se buscan, cierta simpatía, cierto carisma, cierto porte, cierta imagen. Pero fíjese que para Dios eso no es relevante. Dios busca algo más de nosotros. Y vamos a mirar en el texto, las escrituras, cuáles son esas calificaciones que Dios le da a un instrumento que Dios va a usar. Y recuerde, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya es un instrumento de Dios. No olvide eso. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 en adelante, hermanos. Si es usted tan amable de ir a las escrituras conmigo, me acompaña. No sé si la lectura va a estar ahí, si no, hermanos, me escucha. La palabra de Dios dice en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26, para empezar. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, le doy el contexto. Ahorita voy a leer la escritura, pero le doy el contexto. Había personajes dentro de las congregaciones de aquel tiempo, hermanos, que eran personas que daban muchos problemas. Por ejemplo, había un grupo que le llamaban el grupo de la circuncisión. ¿Qué hacía este grupo? Querían judaizar a la iglesia, hermanos, y querían que los que se convertían al evangelio cumplieran la ley, cosas que ni siquiera ellos podían cumplir. Parecía que los fariseos, que estaban en contra de Jesús y que con el cual Cristo batalló con ellos, pareciese que ese mismo espíritu se quedó implantado en la iglesia, hermano, y había dificultades. Entonces Pablo, cuando le habla a Timoteo, bueno, como yo les decía esta mañana, hermanos, aún a los malos Dios los usa también. Porque Pablo estaba diciendo a Timoteo, hay utensilios de oro y de plata, pero también hay de madera y barro. Estos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y eso a mí me parece que se está refiriendo a Fileto y Emileo. Creo que así se llamaban, ¿no? Ahorita los busco, por ahí están. Ahorita los vamos a leer. Que eran personajes, hermano, controversiales. Ahora, vamos al 21. Entonces dice, pero ya hablándole a los instrumentos genuinos, a usted, a los que aman al Señor, a los que le sirven de todo corazón, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra. Aquí donde comenzamos las calificaciones, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién te vas a juntar? Con los que invocan al Señor, los que tienen corazón limpio. Amén. 23. Pero desecha
las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, si queremos entender bien en lo que acabamos de leer, tendríamos que retroceder. Quise leer primero esta parte para la introducción, pero tendríamos que leer del versículo 14 al versículo 19, antes de lo que leíamos, ¿verdad? Vaya conmigo, retroceda hacia atrás al versículo 14. La palabra de Dios dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. ¿Se da cuenta? Había mucha discusión, mucho pleito, y más en las cuestiones doctrinales e interpretación, como lo hay hoy, hermanos. Sí lo hay, existe, es real. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, aquí viene el 15, hablándole al instrumento, al siervo, al que procura, al que ama al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué dice su Biblia? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aquí vienen estos dos ingratos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sí, había diferentes grupos con diferentes ideas, hermanos, fuera de la sana doctrina. Siempre va a existir esto, hermano. Entonces dice aquí, versículo 19, pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son. Dios te conoce a ti, porque le perteneces a Él. Él pagó por ti en la cruz del Calvario, y por lo tanto Él es tu dueño y tu Señor, hermanos. Y Él conoce los suyos. No hay que preocuparnos mucho de esto. Lo que Pablo está diciendo es que cuidado a que no te envuelvas a pleitos, a contiendas, a estar discutiendo sobre interpretaciones. Hermano, ya olvídese estar peleándose con los testigos de Jehová. Déjenlos en paz ya. Amén. Hábleles del amor de Cristo Jesús. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ya entra la lectura primera que estábamos dando. Entonces vamos a dejar a un lado a los inicuos, vamos a dejar a un lado a los que se han apartado de la verdad, y hablemos de aquellos instrumentos que Dios ha llamado y que Dios específicamente les ha dado un ministerio, un don especial. ¿Cuáles son las calificaciones? Voy rápido porque vamos a entrar en la cena del Señor. Primeramente, las calificaciones del instrumento son estas. Número 1, le voy a dar 10. Para honra. Tiene que ser una persona honrosa. Ahora, ¿qué entendemos en la palabra por una persona honrosa? Para honra, está hablando de valoración. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿dónde está mi honra? Lo que Dios está diciendo es, ¿dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde está la valoración? ¿Dónde está el precio y la estima que la gente debe de tener por su creador? Eso es cuando Dios pregunta. Ahora, Dios, así como Dios es honrado, Dios honra a su pueblo. ¿Qué significa eso? Que aquel que le ama, aquel que le sirve, aquel que le es fiel, aquel que es diligente, aquel que tiene fe, aquel que permanece amando al Señor será honrado por Dios, hermano. Y cuando Dios te honra, significa que Dios te va a valorar, Dios te va a poner un precio muy alto y Dios te va a tener en estima.
Y eso es maravilloso, ser estimado por Dios, ser valorado por Dios, tener un precio que Dios pone en ti, hermano. Eso es maravilloso. Vuelvo a repetir, tal vez recapitulando lo que mencionaba esta mañana, hermano. Hay algo que hace Dios: Dios cuida sus intereses. Dios cuida las cosas que van con su reino, con su voluntad y con sus propósitos. Y cuando tú entras dentro, hermano, de esa dirección, cuando tú haces y cumples los propósitos y la voluntad de Dios, hermano, la gracia y la gloria de Dios está de tu lado, hermano. Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. El enemigo te va a poner un target, te va a poner una señal. ¿Por qué? Porque eres una persona que le puede hacer mucho daño al reino de las tinieblas, hermano. Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios se manifiesta más en esas personas, hermano, porque Dios tiene que cuidarlas, protegerlas, bendecirlas, porque trabajan a favor de sus intereses. Eso es honra de Dios, hermano. Número uno, honra. Número dos, calificaciones para el buen instrumento del Señor: santificado. Esta palabra santificar tiene una connotación bien especial que viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios eligió al pueblo de Israel, 12 tribus, y a todas les dio heredad, excepto a una. ¿Cuál fue la tribu que no recibió heredad? ¿Por qué? Porque los levitas estaban dedicados al servicio de Dios. No podían entrar en negociaciones, en compraventa, en negocios. No podían hacer nada porque habían sido separados para el sacerdocio y para bendecir y honrar a Dios, hermanos. Eso es una santificación. Quiere decir separados. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, porque no podemos tomar las cosas literalmente bajo el nuevo pacto, que es la gracia, en donde no podemos abandonar nuestras obligaciones seculares para apartarnos para la obra del Señor. Lo que sí, hermanos, es que no podemos servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas, al mundo y a Dios al mismo tiempo. Estamos entendiendo qué significa que lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Separando ¿qué, hermano? Lo espiritual, lo que le pertenece a Dios. Entonces, una persona santificada, estamos hablando de una persona que se separó de la contaminación del mundo para servir y amar y darle la gloria a Dios, hermano. No puedes con tus labios bendecir a Dios y luego maldecir. No puedes, hermano, con tu testimonio portarte mal allá afuera y venir el domingo a darte golpes de pecho. Yo sé que me está entendiendo. Entonces, la santificación tiene que ver con la purificación, tiene que ver con la separación para una obra específica. Entonces, lo que Dios va a usar lo va a separar. Como a los levitas, los separa, los ubica en un lugar y les da un trabajo específico y les dice: cuando tú vayas a hacer esto, tú lo vas a dedicar para mí, porque lo que es dedicado a Dios es santificado, porque Dios es un Dios santo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, las calificaciones de un instrumento: número uno, es un instrumento de honra, para honra, honrado por Dios. Número dos, es santificado por Dios, separado para el Señor, algo especial que Dios tiene. Lo que haces es dedicación al Dios que está en los cielos. Eres un instrumento específico. ¿Me están siguiendo? Para honra, para santificación. Número tres, útil. Útil al Señor. ¿Cómo sabemos que somos útiles? Muy buena pregunta, ¿no? Porque mucha gente puede estar trabajando para la obra del Señor, entre comillas, y no produce nada. ¿Aló? No, meditemos en esto, muy interesante, ¿no? Nunca le habíamos puesto atención a que dice la palabra útil. Porque hay mucha gente que tiene todas las cualidades, tiene la honra, la santificación, tuvieron a Cristo en su corazón, lo recibieron. Y sí, hermano, son gente que tiene mucha disposición y trabajan y se envuelven y participan. Pero la pregunta es: ¿dónde están los frutos? Resultados.
Mire, ahí le va, agárrese con lo que le voy a decir. No se van a enojar. Ténganme paciencia. Ámenme. Las iglesias se encierran tanto en su contexto interno, en su problemática interna, en su proyección, en su alabanza, en su liturgia interna, que se olvidan de la razón existencial de la iglesia. ¿Cuál es la razón existencial de la iglesia? La gran comisión. Recibiréis poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se ha descuidado tanto que se olvidó de lo que Dios está haciendo en el mundo, salvando las almas, y se encerró en su trabajo, su proyección, y dicen, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo al Señor. No, espérame. Porque ya pasaron 20 años, 30 años, y son los mismos 4 gatos allá adentro. Discúlpeme la mala expresión, pero es una realidad, hermano. Y la gente se excusa diciendo, es que yo voy a la iglesia a servir a Dios. Espéreme, ¿cómo que? ¿Dónde está la utilidad que da fruto y resultados para el reino de los cielos? Porque aquí no se trata de engrandecer el nombre de la iglesia, o se trata de engrandecer el interior y lo que hacemos, sino de que la gloria sea para el Señor y se cumpla el propósito divino. Que la gente conozca que Cristo les ama y que hay salvación para ellos, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, útiles. Esta palabra utilidad es ser provechoso, lo mencioné en la mañana. Es ser servicial. Es alguien, hermano, con el cual Dios puede contar. Sí, útil. Y en última instancia, ¿qué es lo que somos, hermanos? No somos nomás que instrumentos en las manos de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios poderoso. Y volvemos otra vez al canto. Úsame, Señor, como tú quieras, a la manera que quieras, y deje que el Espíritu Santo lo guíe, le dé dones, y que el Espíritu Santo lo lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermanos. Porque eres un instrumento útil. Y vuelvo a repetir, no hay inutilidad. No hay nadie que sobre, hermano. Todos hacen falta. Todos tienen un don. Todos tienen un ministerio. Todos tienen un llamado de Dios. Una operación de Dios, hermano. Útil. Y Dios los usa. Dios puede usar a cualquier persona. No importa si es una persona que tiene una vasta ignorancia, o una persona con mucha sabiduría o habilidades, o lo que quiera usted, hermano. No, Dios no depende de las habilidades humanas. Dios elige a veces al más sencillo, al más, hermano, discúlpeme la palabra, al más inútil. Dios lo puede tomar y puede hacer un instrumento poderoso en sus manos. Dios es Dios, hermano. No más que déjese. ¿Aló? Ya deje de andarse peleando con Dios. Número 1, honrado. Número 2, santificado. Número 3, útil. Número 4, dispuesto para toda buena obra. Ya valió esto. Mire. La problemática es que tenemos todo, pero nos falta lo más importante: la disposición. Y es que, pues, no es prioridad. Y ese es el pensamiento que se ha apoderado de mucho creyente, que Dios no conlleva prioridad ni su obra, que más bien lo que es amar a Dios o servir al Señor, pues es como un hobby, es como un pasatiempo, es como, bueno, si hay tiempo, si hay chance, si me queda. Y ese pensamiento, hermano, es erróneo. Es equívoco, es nocivo, es malo. Porque la palabra dice que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas.
Y luego el siguiente mandamiento es: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces automáticamente, hermanos, nos está exhortando a que, hermanos, amar a Dios es prioridad. Quiere decir que cuando hay que hacer algo que va a glorificar a Dios, tenemos que tener toda la disponibilidad disponible para toda buena obra. Disponibles. ¿Aló? Dios les habla, Dios los llama y no oyen. Estoy ocupado. Tenga cuidado con eso, porque hay esto, ¿cómo se le llama? Ya se me fue la onda. Cuando llegue a mi edad me va a entender esto, parábola sobre el tema. ¿Se recuerda? Que el Señor dijo: voy a hacer las bodas de mi hijo, y mandó a las invitaciones. Y llegaron las invitaciones y uno dijo: no, hombre, tengo una yunta de bueyes que voy a comprar. Miren nomás. Otro: tengo una finca que tengo que ir a lidiar con ello. Y cuando volvieron, los siervos dijeron: pues todos están ocupados. ¿Cómo que todos están ocupados? Sí, nadie quiere venir. Pues te me vas a la calle y al que encuentres allá afuera, al primero que vaya pasando, iba pasando por ahí un borrachín, catarrín, usted vete. Y a veces, hermanos, por eso es que Dios usa a una de las personas que uno no cree que Dios puede usar, hermano. Porque no se ocupa inteligencia, habilidad, sabiduría, posición económica, posición sociocultural. Lo que se necesita es disposición. Estoy dispuesto. Isaías le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque preguntó Dios: ¿quién irá? ¿Quién irá? Heme aquí. ¿Le ha dicho usted a Dios alguna vez: Señor, heme aquí, envíame al África, Señor? Cuando Dios nomás te está pidiendo que vayas con tu vecino que se está peleando con la doña y se va a divorciar. ¿Siguen aquí? Ya duele, ¿verdad que sí? Dispuestos. Honra, santificación, útil, disposición. 5. Siguiendo. ¿Siguiendo qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cuántos controversiales hay aquí? Pleitistas. Sí, mire, hay cosas que al que le gusta, el que es contencioso, déjele, doy el 6, ¿no? De una vez, para juntarlo con el 5. El 5 es siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz. El número 6 es no contencioso. Déjenle explico, voy a juntar estos dos, el 5 y el 6. El contencioso, aun cuando las cosas están bien, busca que estén mal. Hay gente que es saboteadora, hermano. Negativos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, hermanos, siempre va a seguir lo que es justo. Siempre va a estar al pie de la fe. Siempre va a imponer por encima de sus emociones y sus deseos el amor de Dios. Y siempre va a buscar la paz entre los hermanos. ¿Aló? Haya paz. La paz entre la familia, entre el matrimonio, entre los hijos, entre el ministerio, entre la iglesia. Buscar paz. Ahora, aquí viene. No se enojen. Ahí les va. Cuando hablamos de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz y no ser contenciosos, ¿cuántos de ustedes son impositivos? No sé si la palabra es correcta, sí, ayúdenme. Los que tienen buena semántica. Imponen. No, es que yo digo que es así y así tiene que ser. Hermano, bájele. Sea flexible. ¿Aló? No, es que así lo hacíamos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y así que no, hermano, sea flexible. Sea flexible. ¿Sí? Porque entonces, cuando no somos flexibles, entramos en contienda, somos contenciosos, imponemos. Y déjeme decirle, la gente no sirve cuando se le impone.
Hay dos formas de servir a Dios. Una por amor, la otra por miedo. Yo no quiero que nadie le sirva a Dios por temor y por miedo. No, le sirven porque le aman. Y el que le ama le sirve de todo corazón y lo hace con excelencia y con dedicación, hermano, y pone lo mejor, porque lo que lo impulsa es el amor a su Salvador. Por eso es que en la iglesia, hermanos, por lo menos hay que tratar de ser un poquito más apacibles, amorosos. Invitar a la gente a participar y que sea el amor el que los impulse, y no, hermano, estarnos peleando y diciéndole cómo, cuándo, dónde, a qué horas y el por qué, y tiene que satisfacer a mi ojo. Y luego comienza a decir y no oye. ¿Cuántos sordos hay aquí? No oye. Hermano, pero lo podemos hacer. No, es que no, tiene que ser así. La línea corre así. Bájele, ya bájele. Pero pues no estoy hablando con usted, estoy hablando con los que se quedaron, que no vinieron hoy. Ahora, esto nos lleva al número 7. Si seguimos la justicia, la fe, el amor y la paz y no somos contenciosos, entonces entra el número 7, amable. Ahí está en el texto, nomás que no lo estoy, pero amable. La amabilidad, hermano, es algo maravilloso. Hace cosas extraordinarias. Cambia sentimientos, cambia emociones, cambia caracteres. Quita asperezas. La blanda respuesta quita la ira. Aprenda a disculparse, amado. No, es que yo nunca me equivoco. I'm not right, but I'm never wrong, dijo el gringo. No, bájele. Sí, la amabilidad. Pues todo el mundo se equivoca, ¿sí o no? Una disculpa amable, un con permiso, una palabra afable, tranquila, apacible, una invitación. ¿Aló? Aún con los que les cae mal, si yo le caigo mal, amados, ámeme. Siempre se lo he dicho, si me puede amar a mí, puede amar a cualquiera. Practique conmigo. Amable, la amabilidad hace cosas extraordinarias. Sí. Imagínese usted cuando llega a un lugar en su trabajo. ¿A poco no? Siempre tenemos un montón de pecadores en nuestro entorno, hablando maldiciones, quejándose de que les va mal allá en sus vicios, que el chao sopor, que me estoy divorciando, que ya no me quiere, un montón de cosas. Y en medio de todas esas malas noticias llegas tú con la brillantez de Dios en tu rostro, hermano, y con una palabra de ánimo y de bendición. No contencioso, no pleitista, no esto llevando controversia. No, hermano. No. Llegando con la amabilidad del Señor, hermanos, y toca el corazón y cambias el ambiente, porque cuando llegas tú, llega la luz de Cristo Jesús, llega la paz de Dios, porque te acompaña. Y si no la quieren, la paz se va contigo. ¿Sabes qué paz? Vente conmigo, vámonos, aquí no nos quieren. Y los dejas ahí. ¿Aló? Porque el mundo rechaza esas cosas, pero tú las tienes y permanecen en ti. Amable. Número 8, ya me lo termino, no se agüite, aguánteme. Número 8, apto para enseñar. Hay unos rajatablas. ¿Cuántos son rajatablas? Mire, aquí viene, esto es bien importante, esto es bien importante. La amabilidad, buscar la paz, buscar el amor, la justicia, la fe, tener la disposición, ser útiles, santificados, ser honra de Dios, no contenciosos, hermanos, se tiene que manifestar cuando enseñamos. La palabra de Dios dice que tenemos que dar respuesta a toda pregunta que se levanta sobre esta fe. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con sabiduría. El rajatabla siempre llega, hermano, y comienza a cortar cabezas. Mire, hermano, antes de mandarlos al infierno, ofrézcales el cielo. Pues sí, ya me los condenó, pues, nomás porque le cayó mal.
La gente es viciosa, la gente está perdida, está en tinieblas, está en oscuridad. Sin embargo, tu mensaje, la palabra que sale de tu boca, ilumina el entendimiento de esa gente. Si permites que esa gente acepte lo que tú traes como mensaje. Pero si su actitud es arrogante, impositiva, rajatabla, ¿sí se entiende bien la rajatabla, verdad? Rajatabla es aquel que llega y llega golpeando a todo mundo. No, hermano, aptos para enseñar. Ahora, esta cuestión de aptos es que usted tiene que saber lo que enseña. Hay que estudiarla. Lea la escritura. Hay gente que se me enojó mucho porque les dije que hermano, usted que no lee la Biblia, duerme hace un rato, no me va a entender. Y se enojan. Pues resuélvalo. ¿Cómo se resuelve? Lea la escritura. Léalo, estúdielo, medítelo, aplíquelo, vívalo. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Cuando dice apto para enseñar, tiene mucho que ver también, hermanos, con la experiencia propia de cada uno de nosotros. No podemos enseñar lo que no vivimos. Si hablas de santificación, pues tienes que ser una persona santa. Por eso siempre les digo, ¿cómo están los santos? Y a veces pregunto, ¿cómo están los no tan santos? Porque habrá también quien me está comprendiendo. Pero hermanos, si hablamos de salvación es porque nosotros tenemos la experiencia de la salvación. Si hablamos de bendición y de prosperidad es porque en un tiempo estábamos en bancarrota, en agonía, en tristeza, y Dios nos prosperó, nos levantó, nos bendijo. Y cuando una persona tiene la experiencia de lo que habla, tiene más poder y más autoridad lo que dice, porque va respaldado por su testimonio mismo. Sin embargo, hay gente que cuando dice algo no se le cree nada, porque sus hechos hablan muy diferente a lo que habla de su boca. ¿Cuántos instrumentos hay aquí? Ahora sí, ¿verdad? Ya voy a terminar, porque la siguiente no les va a gustar. Pero antes de entrar en el siguiente, déjelo recapitulo, ¿verdad? Para volverlo a mirar. Eres un instrumento de honra, para honra, honrado por Dios, santificado por Dios. Eres útil al Señor, siempre estás dispuesto, sigues la justicia, la fe, el amor y la paz. No eres contencioso, eres amable y eres apto para enseñar. Pero el número 9 es sufrido. Ya no. Por eso me voy con los pares de sufrir, porque sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque a semejanza de Cristo somos contados como ovejas de matadero. En el mundo no te va a aceptar, hermano. Y tal vez es el problema de la iglesia moderna, que quiere las bendiciones de Dios con la aceptación del mundo. Y ahí andamos queriendo quedar bien con toda la gente, hermano. Y ese es un arduo trabajo, quedar bien con la gente, más con los inconversos. Y más cuando en sus maldades te quieren implicar, te quieren contaminar, te quieren hacer partícipe de sus obras infructuosas, de su carne. Y tú dices, no, espérame tantito, así no es. Y luego se enojan contigo. Ay, te seguro has de ser un aleluya. Pues sí, sí soy. ¿Y qué? No le tenga miedo, hermano, porque a última hora, amén, vas a ser sufrido. Porque Cristo fue rechazado, y el mismo Cristo nos dijo, si con el palo verde hicieron leña, ¿qué van a hacer con las ramitas? Amados, el mundo tendréis aflicción. El mundo no te quiere, te desprecia, te desecha. Y esto trae aflicción, porque llevas un mensaje de esperanza, de amor, y te lo rechazan. Porque llevas la paz, hermano, y al último tienes que sacudirte el polvo de tus zapatos. ¿Verdad que sí? Y sufres. Entonces Pablo le decía a Timoteo, mira, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Porque a mí es el que me envían por enfrente. Soy soldado raso, puros capitanes y generales. ¿Aló? Y cuando ahí voy yo por enfrente con el fusil, que es la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. ¿Y a quién le dan primero? Al soldado raso que está enfrente. Y resulta que usted es ese soldado raso.
¿Aló? Pero todo por la causa de Cristo, hermanos. Entonces, si lo atribulan, si lo maltratan, si lo vituperean, considérese bienaventurado y privilegiado por el nombre de Cristo Jesús. Que eso era lo que tenían los apóstoles en el libro de los Hechos. Cada vez que los azotaban, salían contentos. Ay, eso, a usted no le dan la mano y ya está enojado. ¿Aló? Ya se desmaya. Y ahora con esto del coronavirus, que ya no se quieren saludar, más todavía, imagínate. Sufridos. Aquellos hombres de Dios eran azotados, ¿verdad? 40 latigazos menos uno, metidos en calabozos, ¿verdad? Maltratados, golpeados, todos. Imagínense nada más. Y luego salían y decían, contentos por sufrir por la causa. Dese agüita porque no hay leche en el refrigerador. Y no porque no tenga dinero, sino porque le da pereza ir a la tienda a comprarlo. Hermanos, mire, aquí le va, ahí le va. Aprenda a sufrir. El sufrimiento es bueno, es saludable. Hermano, fortalece su fe. Lo hace más varonil y a ustedes, damitas, más femeniles. Amén. Si nos hace fuertes, sólidos. El sufrimiento es bueno. ¿Aló? Ahí andan victimizándose. Ya me voy con los pares de sufrir. Ahí anda con el agua bendita y la rosa y el manto y todo eso. A ver si se me quita estas cosas. Olvídese de eso, hermano. Amén. Sufrido. Y el último, 10. Y este me encanta. Mansedumbre. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, a mí me encanta esto. Ya los iba a soltar, pero ¿cómo vamos? Ya me pasé, sí, ok. Pero mire. ¿Por qué disfruto yo mucho mi pastorado? Escucho tantas noticias que hay pastores que están deprimidos, que están queriendo dejar el ministerio. Yo digo, ¿por qué no pueden disfrutar? O sea, yo entiendo que sí hay pruebas y que hay luchas, hay sufrimientos, pero ¿por qué nos victimizamos, hermano? Si el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que sí te amo. Entonces le decía al Señor, apacienta mis ovejas. Apacentar. Observe lo que le voy a decir. El carácter pastoral debe de reflejarse en cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Lo que le quiero decir es esto a ustedes. Ustedes son pastores. Ustedes pastorean su hogar, sus hijos, su familia, pastorean su economía, pastorean su medio ambiente, su entorno, el medio de trabajo, las actividades diarias. Ustedes apacientan, y apacentar tiene que ver con mansedumbre, con la templanza, con la paciencia, con esa afabilidad, amabilidad. Y hermanos, cuando hay esa actitud pasiva, mansa, del carácter de Cristo Jesús, entonces Dios se mueve. Porque no es con violencia, no es con imposición, no es con demanda, es con el amor de Cristo Jesús, hermano. Y las cosas cambian. Otra vez, yo sé que ya parezco disco rayado, pero se lo voy a volver a decir, bájele 2 rayitas al volumen. Digan amén. Yo sé que no puede, pero mansedumbre. Amén. Terminamos. Para honra, santificado, útil, dispuesto, siguiendo la justicia, fe, amor y paz, no contencioso, amable, alto para enseñar, sufrido y mansito. Ya está listo para crucificarlo.
Amén. Pónganse de pie, santos. Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro. Señor.